Listo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por participar el día de hoy y en el transcurso de los días anteriores al SharePoint Saturday Live. Es un esfuerzo de la comunidad y de los expositores preparar todo este evento y que en realidad es un esfuerzo que se realiza para compartir conocimiento, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a los patrocinadores en realidad que hacen posible este evento, ¿no? El esfuerzo que realizan cada uno es realmente valorable, más aún bajo las restricciones que tenemos actualmente. Sin embargo, creo que es un evento que ayuda, ¿no? A generar conocimiento y a compartir el mismo en todos los países que nos están viendo, ¿no? También mencionar y agradecer a a las comunidades que nos acompañan el día de hoy con su apoyo y con la difusión, sobre todo del evento, para que llegue a muchos más profesionales. Para empezar, quisiera mencionarles una frase de Gabriel García Márquez, ¿no? Que decía: la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Es una frase que lo puso en una de sus grandes obras que se llama El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Que en realidad me ha tomado a jugar un poco con esa gran obra del gran Gabo, gran colombiano, que justo el día de ayer se conmemoró una fecha más de su partida de este mundo, ¿no? Y esa frase me lleva a reflexionar y a dar un mensaje, ¿no? De que a pesar de muchas cosas que estamos pasando todos los países de Latinoamérica y del mundo, en algún momento va a pasar, ¿no? Y siempre vamos a recordar o a tomar como experiencia todo lo vivido, que nos va a llevar a ser mejores seres humanos y sobre todo, y esto nos va a ayudar a ser mejores profesionales, ¿no? Esa era mi reflexión del día, ¿no? Y como les dije, eso me llevó a preparar esta sesión, ¿no? Que se llama la colaboración en tiempos de la nube, ¿no? Y que yo lo podría resumir en el reto del teletrabajo y la colaboración con nuestros equipos de trabajo en medio del COVID-19. Definitivamente, como lo comenté en las redes sociales y en el video de presentación, que preparé para esta sesión y que seguramente lo vieron en diferentes redes sociales, el mundo ha cambiado, definitivamente. El mundo como el que conocemos hoy en día, como en el que hemos vivido, en el que hemos transcurrido, nuestro día a día ha cambiado. Y la forma como vamos a trabajar, cómo vamos a colaborar y cooperar con nuestros equipos de trabajo dentro de nuestro día a día, dentro de nuestro trabajo, definitivamente ha cambiado, ¿no? Y seguirá cambiando durante los próximos días, semanas, meses y años. Entonces, nosotros como gente de tecnología, que entregamos tecnología, usuarios que reciben tecnología y que adoptan tecnología, tenemos que estar preparados para lo que se viene, para el escenario en el que ya estamos viviendo y para el escenario en el cual vamos a seguir viviendo, como les decía, en las próximas semanas y meses. Es por ello que debemos de generar cierta ola de conocimiento y sobre todo adquirir rápidamente este conocimiento de tal manera que nos permita dar un valor agregado al servicio o al conocimiento que ya tenemos. Muchas de las empresas han estado
viajando, ¿no? De alguna manera en esa ruta hacia la transformación digital. Y el escenario del COVID-19, que es una pandemia mundial, a muchos los ha llevado o les ha llegado en la cresta de esa ola, de surcar esa ola de transformación digital. Hay otros que los ha agarrado en el medio, ya subiendo, y hay otros que los ha agarrado empezando o prácticamente con cero planificación de transformación digital y de la noche a la mañana han tenido que cambiar sus procesos o su forma de trabajar. Eso hace que con mayor razón que tengamos que estar preparados para lo que ya tenemos y para lo que se viene. Ahora sí me gustaría presentarme ya formalmente. Mi nombre es Edgar Alejos, soy ingeniero informático, vivo en Lima, Perú. Mi cargo actualmente en la empresa Colabora es de Product Owner en Microsoft 365 y consultor senior, ¿no? Básicamente mi trabajo se centra hoy en día en ayudar a las empresas a ser más productivos, a colaborar en un escenario de equipo de trabajo remoto y sobre todo maximizar la inversión que actualmente tienen las empresas hechas en SharePoint y en Office 365, ¿no? Tienen ahí mi correo personal, con gusto sobre lo que vean conveniente de este tema o alrededor del ecosistema de Microsoft 365, con gusto de poder responderles. Tienen ahí mi página personal, que es edgaralejos.com, y la página en la empresa donde trabajo, ¿no? Y ayudo, que es colaboraglobal.com. Entonces, básicamente lo que quería empezar a comentarles, ¿no? Es la manera como trabajamos, ¿no? En un estudio del Information Worker Survey, ¿no? De Estados Unidos, mencionaban que los empleados trabajan 2 veces más en equipos, ¿no? En equipo que ahora que hace 5 años, ¿no? Esta evolución en realidad parte de que hace muchos años, ¿no? Los usuarios eran silos de información, ¿no? Cada uno manejaba cierta información o era experto en algún conocimiento o en alguna temática, pero hoy en día sucede de que tenemos que trabajar colaborativamente, ¿no? Tenemos equipos, ahora equipo de sistemas, equipo de finanzas, equipo de tesorería, administración, ¿no? Eh, y estos equipos tienen que trabajar y compartir información, ¿sí? Y en realidad ese ahora, ¿no? Ese ahora que vivíamos es el que justamente ha cambiado, ¿no? Y luego lo vamos a ver de qué manera ha cambiado, ¿no? Otra cosa interesante que está también en base al estudio, ¿no? Es que las diferentes generaciones trabajan de diferente manera. Hay compañías, ¿no? Hay grandes empresas y medianas empresas que están en una fase de compartir de alguna manera roles de trabajo con las diferentes generaciones. Ahora en una compañía hay desde baby boomers hasta la generación Z, ¿no? Sin dejar de lado a los Gen X y a los millennials, ¿no? Y el cuadro perfectamente nos habla de que cada generación trabaja de una manera distinta, ¿no? Los baby boomers estaban completamente adaptados a reuniones en persona, ¿no? A meetings. Y como verán, tanto los millennials como la generación Z está más basada su día a día en chat, en conversaciones rápidas, ¿no? Para poder tomar decisiones o en conversaciones sobre diferentes interfaces de usuario, ¿no? Que un claro ejemplo podrían ser los chatbots o los asistentes de voz, que ahora son prácticamente nativos en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Y un claro ejemplo, ¿no? Es justamente la forma como nos comunicamos, ¿no?
y que ha ido evolucionando desde el teléfono, de perilla, como yo le llamo, ¿no? Desde los primeros celulares hasta los smartphones hoy día de alta gama, ¿no? Nadie se hubiera imaginado que hace 30, 40 años hubiéramos podido tener prácticamente la oficina, ¿no? Nuestra oficina de trabajo en el celular, ¿no? En donde tengamos que enviar correos, generar conversaciones o revisar documentos desde la palma de tu mano. Eso hace 30, 40 años era impensado, ¿no? Era realmente imposible. Entonces, como les decía, ¿no? El mundo ha cambiado, ¿no? Y la forma como vamos a trabajar con los equipos también. Entonces, en este escenario en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? El gran reto, ¿no? Que se formula en una pregunta es cómo colaboramos con nuestros equipos de trabajo en medio del COVID-19, ¿no? Estamos pasando de tener oficinas, ¿no? En el cual estamos trabajando de manera organizada, pero al fin y al cabo en una oficina, ¿no? Hay muchas compañías que estaban pasando del modelo clásico, ¿no? De áreas, ¿no? A un trabajo más colaborativo con cero puertas, como se le llama, ¿no? En el cual hay un trabajo de colaboración y de horizontalidad, ¿no? Muy palpable, ¿no? ¿Cómo mantenemos, ¿no? ¿Cómo mantenemos esta colaboración con los equipos, ¿no? Ahora que cada uno está prácticamente en sus casas, ¿no? ¿Cómo mantenemos esto, ¿no? Y en realidad, para romper la gran barrera, ¿no? Como yo le llamo, es la comunicación. Sí, la comunicación es clave para la colaboración en los equipos de trabajo. Un equipo que no se comunica es muy complicado que pueda colaborar en equipo. No solo para manejar información, sino para tomar decisiones. Para que un equipo pueda tomar decisiones, necesita estar comunicado y necesita estar bien informado, ¿no? Desde la revisión, por ejemplo, del avance de un proyecto hasta la toma de decisiones de evaluar prospectos de proyecto hasta para revisión de seguimiento de proyectos, ¿no? O simplemente colaborar y revisar y preparar un informe comercial, ¿no? Para todo ello se necesita estar comunicado. Entonces, el punto clave, ¿no? A pesar de que las personas dentro de nuestro equipo de trabajo están geográficamente dispersos, ¿no? Es tener comunicación, ¿no? La comunicación va a ser realmente el punto clave para que se mantenga esa colaboración, ¿no? Y ahí es en donde justamente entra a tallar Office 365, ¿no? Y Microsoft 365 en general, ¿no? Ya que Microsoft 365, ¿no? Te permite conectar justamente a estos equipos de trabajo a través de experiencias modernas y en realidad de soluciones digitales como tal, ¿no? Entonces tenemos diferentes escenarios en los cuales podemos apalancarnos de esta tecnología para poder justamente resolver esas necesidades y esos retos que tenemos actualmente en las organizaciones, ¿no? Entonces, el frente, por ejemplo, para trabajar tema de espacio de trabajo o tema de chat y de comunicación, quien nos ayuda, ¿no? El servicio de Office 365 que nos ayuda es Microsoft Teams, ¿no? Microsoft Teams está justamente diseñado para permitirnos estar comunicados justamente con nuestros equipos de trabajo y no solo eso, sino que como base de esa comunicación te permite tener otras funcionalidades y tener en realidad centralizado tu información de lo que necesitas trabajar en tu día a día en un solo frente, que vendría a ser Teams, ¿no? Para tener temas de correo y de calendario,
utilizamos, por ejemplo, Outlook, ¿no? Outlook ahora lo tenemos no solamente instalado en nuestros equipos, ¿no? En nuestra laptop o en nuestro Mac, sino lo tenemos ahora en nuestro dispositivo móvil, ¿no? En donde podemos no solo revisar correos, sino también generar y agendar reuniones, ¿no? Dentro de nuestro calendario, ¿no? Lo que son temas de llamadas o meetings como tal, también lo soporta Teams, ¿no? Que anteriormente toda esa funcionalidad lo manejaba Skype for Business, y lo interesante es que ahora toda esa funcionalidad ya Microsoft Teams lo está adoptando. Entonces, toda esa funcionalidad más el tema de colaboración basado en chat lo vamos a poder resolver justamente con Teams, ¿no? El tema de sitios y administración de contenido lo tenemos tanto con SharePoint como con OneDrive, ¿no? Tanto SharePoint tiene un nuevo aspecto de sitios modernos que justamente te permite comunicar, ¿no? A través de una interfaz de usuario rediseñada, ¿no? Que justamente sirve para esos propósitos, ¿no? Y OneDrive en realidad es nuestro repositorio y almacenamiento de información por excelencia, ¿no? Como parte de esa cultura que tienen o que deben de tener ya las empresas, ¿no? Es que, es que los usuarios no deberían de tener documentos en nuestra carpeta famosa de mis documentos en nuestros equipos, sino que toda la información lo generen y lo guarden dentro de OneDrive, de tal manera de salvaguardar toda la información y sobre todo información sensible que en muchos casos se maneja dentro de las organizaciones, ¿no? Y también cuando hablamos de empresas sociales, el tema de generar grupos o grupos de discusión, ¿no? Sobre alguna temática, ¿no? Yammer como servicio cae perfectamente a cubrir justamente estas necesidades o estos retos, ¿no? De conversar o consultar a un nivel, ¿no? de expertos para poder resolver ciertas dudas o inquietudes en el negocio, ¿no? Entonces, eso a nivel conceptual es lo que te permite Office 365, ¿no? Pero ya yendo, ¿cómo podríamos aplicar en este escenario del COVID-19 y cómo apalancarnos, como les decía hace un momento, de esta tecnología para justamente poder mantener la colaboración de los equipos, ¿no? Es que ya yéndonos, por ejemplo, a Teams, ¿no? Lo que podemos utilizar en Teams es toda la parte, como les decía, la parte de colaboración basada en chat. Luego vamos a ir a ver una demo de cómo podemos llevarlo a la práctica, ¿no? Y Teams no solamente es equipos y canales, ¿no? Sino que el foco es las personas, ¿no? Por eso dice que Microsoft reúne personas, pero reúne personas y las conversaciones como tal, que es justamente lo que enriquece la plataforma como tal, ¿no? Y en base a esa conversación del seguimiento de actividades, yo puedo tener anclado en las pestañas de mis equipos dentro de Teams, ¿no? Diferentes herramientas que justamente me va a permitir poder tener en un solo espacio todo la comunicación, la colaboración y herramientas que yo necesito para trabajar en mi día a día, ¿no? Y no tener que tener 5, 6 o 7 pestañas del navegador y justamente navegando por diferentes aplicaciones, sino que todo, ¿no? Que todo se centralice en Teams, ¿no? Sobre la comunicación del chat y la colaboración de los documentos que voy generando, ¿no? En el caso de SharePoint, como le decía, SharePoint tiene nuevos sitios que le llamamos sitios modernos, que justamente nos va a permitir, valga la redundancia, comunicar. Incluso hay una nueva plantilla que es una plantilla de sitio de comunicación, en donde nosotros vamos a poder apalancarnos de esta plantilla para justamente comunicar, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de novedades
o de disposiciones que, por ejemplo, pueda tener la compañía y que podamos difundir a todos los colaboradores, ¿no? Por ejemplo, muchos gobiernos están tomando día a día, ¿no? Están cambiando, están ajustando disposiciones, ¿no? Para las personas en general y que eso afecta a las compañías. Entonces, SharePoint nos permite justamente generar rápidamente sitios, ¿no? Incluso podemos generar todo un sitio para manejo de crisis que podemos tenerlo disponible para los usuarios, de tal manera que en ese sitio moderno de SharePoint podemos tener un apartado para poder generar novedades o disposiciones que tenga la compañía sobre el día a día del seguimiento a esta pandemia, ¿no? Por otro lado, hay muchas empresas que han estado todavía, por ejemplo, trabajando pendientes o trabajando tareas propiamente del día a día en Excel o en alguna otra herramienta. Planner lo que te permite es utilizar Planner, ¿no? Para manejar el seguimiento y la continuidad, ¿no? De tareas claves del negocio, ¿no? Y son esas tareas que no pueden parar, ¿no? Hay diferentes industrias que definitivamente no pueden parar al 100%, ¿no? Procesos de energía, sobre todo, ¿no? Energía, petróleo, oil y gas, ¿no? El sector de hidrocarburos, por ejemplo, que hay procesos, ¿no? Que no pueden parar y como tal, se tienen que seguir manteniendo actividades y tareas pendientes, ¿no? No solo de las tareas propias del negocio, de la operación del día a día, sino también, por ejemplo, los proyectos, ¿no? Hay proyectos que no pueden parar, hay proyectos que deben de lanzarse dentro de la compañía. Entonces, Planner nos sirve para hacer un salto, ¿no? De nuestro Excel de pendientes o de nuestro Excel de seguimiento semanal, ¿no? Que tenemos una hoja de repente por cada uno de estos seguimientos semanales, ¿no? Hacerle un vuelco, un cambio tecnológico y llevar, por ejemplo, todas nuestras tareas, todas nuestras actividades de proyectos, llevarlo a Planner, ¿no? Por otro lado, tenemos Power Apps, ¿no? Power Apps es un servicio que te permite generar aplicaciones con bajo código, ¿no? Y justamente incluso hay una plantilla disponible, ¿no? Para justamente el tema del manejo de crisis, ¿no? ¿No? Hoy en día que todos estamos en nuestras casas, ¿no? Podríamos habilitar a los usuarios de nuestra compañía una aplicación, ¿no? Que les permita, por ejemplo, como ven, tener las noticias, ¿no? Que de repente están publicadas en SharePoint, pero que acá también se ven reflejados, ¿no? Porque consumen seguramente esa información, ¿no? Algunos tips, por ejemplo, de salud, algunos enlaces, ¿no? De repente al Ministerio de Salud, por ejemplo, de nuestro país, ¿no? O algunos enlaces de las líneas directas de atención, por ejemplo, domiciliaria o de salud de cada uno de nuestros países, ¿no? Preguntas y respuestas frecuentes, por ejemplo, que tienen los empleados, ¿no? ¿Me van a pagar al día? ¿Qué va a pasar de repente con mi sueldo? Las prestaciones de salud que puedo tener se mantiene, ¿cómo podría saber? Todas esas y consultas, por ejemplo, de recursos humanos podrían estar en un FAQ disponible en una aplicación, ¿no? Algunos contactos directos de la compañía, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tuviera que saber alguna de esta información, con quién de la compañía puedo consultar, ¿no? Y así funcionalidades, otro tipo de funcionalidades que podrían utilizarse dentro de una aplicación de Power Apps que puede ser construida en días y en horas y disponibles rápidamente para nuestros usuarios, ¿no? Y lo interesante es que con Power Apps no requieres de procesos de desarrollo o de configuración largos, ¿no? Como les decía, se puede configurar una aplicación para el manejo de crisis rápidamente en horas, ¿no? O en días y desplegarlo, ¿no? Tanto para los usuarios que tengan Android o iPhone. Es súper sencillo y tienen las actualizaciones de forma rápida, ¿no?
Y básicamente eso es lo que quería comentarles de cómo se pueden trabajar de cómo pueden trabajar y combinar en realidad estos servicios que nos proporciona Microsoft 365. Me gustaría ir a Teams, ¿no? Para mostrarles, por ejemplo, ¿no? Para mostrarles, por ejemplo, la parte de proyectos, ¿no? Como le decía, una de las claves importantes, ¿no? Dentro de la colaboración, ¿no? De nuestros equipos de trabajo remoto es justamente tener esa comunicación. Entonces yo puedo tener en mi equipo, ¿no? En mi equipo de trabajo diferentes tipos de equipos y de canales, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo un canal de proyectos dentro de mi equipo de la PMO. Tengo un proyecto, ¿no? Un proyecto de adopción de Teams que lo tengo en una carpeta. Y, por ejemplo, yo quisiera crear una PPT, ¿no? Lo usual es que yo empiece generando algún tipo de contenido dentro de mi presentación y que en este caso voy a abrirlo y que, por ejemplo, una vez que de repente yo ya lo tenga creando, ¿no? O ya lo haya creado de alguna manera, ya haya avanzado el documento, ¿no? Le mande por correo, ¿no? A otra persona para que de repente lo vaya completando. Lo interesante es que es el trabajo colaborativo, es que justamente Teams lo que te permite es tener este escenario para que todos puedan colaborar este documento, ¿no? Entonces yo podría agregar aquí una nueva diapositiva, ¿no? En donde, por ejemplo, yo voy a agregar una que, por ejemplo, si es una presentación requiere una agenda, ¿no? Entonces yo puedo poner el punto uno, puedo poner el punto 2, ¿no? Y yo como usuario, ¿no? Estaría creando esta información, ¿no? De repente a mí me toca listar, por ejemplo, la agenda de la presentación, pero a otra persona de mi equipo, ¿no? Mm, de- tiene que hacer el punto uno, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí estoy yo con mi usuario, vámonos aquí, estoy acá con otro usuario en otro navegador, voy a ingresar, ¿no? Igual a la misma PPT y van a ver que ya existe, ¿no? La agenda, ¿no? La agenda con el punto uno que lo ha hecho el otro usuario, ¿no? Incluso aquí me dice de que mientras no estaba viendo el archivo, ha habido cambios hechos por el usuario Edgar Alejos, ¿no? Entonces, de repente, una persona que está haciendo la agenda puede seguir de repente listando puntos, pero otra persona ya podría entrar, ¿no? Y crear ya el punto uno, ¿no? Punto uno de la reunión, ¿no? Y por decir, esta es la descripción del punto uno de la reunión, ¿sí? Entonces, si voy al otro navegador, ven que aquí se ve la flecha que el usuario está modificando, incluso aquí también se ve que está editando también el otro usuario. Entonces, yo voy a estar viendo desde mi usuario quienes están entrando de mi equipo a modificar, ¿no? De repente tengo a 3 personas que cada uno se encarga de un punto y no necesito dividir, ¿no? Este archivo en mi buzón de correo por 3, ¿no? Sino que tengo un espacio dentro de Teams en el cual todos los usuarios, cada uno en su actividad o en su tarea correspondiente, van a poder colaborar sobre un documento, ¿no? Eso es colaboración, y eso es colaboración en línea que te permite Office 365, ¿no? Y en este caso lo estamos haciendo dentro de Teams, ¿no? Esa es una de las formas como podemos colaborar con nuestros equipos de trabajo de una manera fácil y ágil, ¿no? Otro punto, ¿no? Interesante es que yo podría generar una reunión, ¿no? Generar un meeting dentro de Teams, ¿no? Invitar a las personas, ¿no? Y para justamente revisar, por ejemplo,
la agenda de la reunión, ¿no? O simplemente hacer la reunión de seguimiento, ¿no? Por ejemplo, una reunión semanal, por ejemplo, todos los lunes a las 8 de la mañana para seguimiento de proyectos, ¿no? Y lo interesante, por ejemplo, de Teams es que no solo te deja ahorita, por ejemplo, he ingresado y he visto a quienes he invitado a la reunión, sino que está la opción de chat, ¿no? ¿Qué pasa usualmente, ¿no? Que nosotros agendamos las reuniones, ¿no? Y hasta que lleguemos a la reunión, en este caso en el cual, por ejemplo, separamos una sala cuando nuestras reuniones son presenciales, ¿no? Llegamos y a veces pasan los primeros 10 o 15 minutos, ¿no? Y a veces no sabemos la agenda, o a veces se envía en la invitación la agenda y simplemente nosotros le damos a aceptar, aceptamos la reunión y de repente estuvo ahí estuvo pegado como puntos, como bullets, la reunión y nos olvidamos, ¿no? De esos puntos hasta que llegamos de repente después de 2 o 3 días a la reunión. Lo interesante es que dentro de la reunión, ya una vez que uno agenda una reunión, te permite la opción de chat. Entonces aquí yo podría generar, por ejemplo, esta reunión todavía es para el lunes a las 8 de la mañana, pero en la opción de chat yo podría decirle, por favor, ¿no? Por favor, tener en cuenta, ¿no? La siguiente agenda para la reunión, ¿no? ¿No? Y ahí yo les puedo decir, ¿no? Punto uno, ¿no? Punto uno, punto dos, punto tres, ¿no? Y esa conversación, ¿no? Ya los tienes en el canal en el cual hemos definido, ¿no? Que iba a estar, ¿no? Por ejemplo, en este caso está en el canal general, y si vamos justamente a este canal, ¿no? Vamos a ver, que aquí está justamente la conversación, ¿no? La conversación del chat propiamente de la reunión. Entonces, ¿para qué nos sirve ese chat? Justamente para poder ir adelantando temas o puntos que vamos a tocar en la reunión sin tener que esperar ese día para llegar a la reunión, ¿no? Entonces, con eso de alguna manera ayudamos a colaborar más eficientemente, por ejemplo, en este caso, para las reuniones. Otro punto interesante, ¿no? Que seguramente han visto es que cuando uno inicia, por ejemplo, una reunión, ¿no? Tenemos la opción de pizarra, por ejemplo, ¿no? Adicionalmente, Microsoft tiene su opción de pizarra. Adicionalmente, me gustaría mostrarles otra opción de pizarra, por ejemplo, que nos sirve justamente para poder, por ejemplo, si tenemos que compartir feedback sobre algún entregable o sobre algún diagrama, por ejemplo, eso nos va a servir para, para justamente colaborar, ¿no? En este caso, y que todos tengamos la misma versión, ¿no? Ahora que no podemos dibujar en pizarras porque no estamos presencialmente todos, herramientas, ¿no? Herramientas como esta, como el freehand de InVision, ¿no? Te permite adicionalmente al tema de escribir sobre la pantalla, ¿no? Lo que te permite es, por ejemplo, agregar una imagen. Entonces, por ejemplo, si mi seguimiento del proyecto es revisar, por ejemplo, el home, por ejemplo, de la intranet o de la aplicación que estoy haciendo, yo puedo hacerle un print, por ejemplo, a esa pantalla, ¿no? ¿No? Y debatir sobre esta reunión, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Los cambios, ¿no? Y podemos ir dibujando los cambios que podríamos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo marcar esta opción, ¿no? ¿No? Que, por ejemplo, se llama Project Details, ¿no? Y yo le digo que eso debería estar en español, ¿no? Cambiar
cambiar a español, por ejemplo, ¿no? Porque de repente, no sé, al maquetador o al diseñador simplemente lo puso en inglés, ¿no? Y simplemente queremos que esté en español, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, cambiar el color por un azul, ¿no? Por el azul de la compañía, por ejemplo, ¿no? Y así, igual, sobre este canal, ¿no? Y sobre una reunión, por ejemplo, de Teams, podríamos igual seguir colaborando, ¿no? Y tener esta opción de pizarra que nos permita justamente seguir colaborando, ¿no? Y seguir trabajando en equipo. Sí, ese es por el lado de Teams, ¿no? Por el lado de SharePoint, como les decía, SharePoint tiene estas nuevas plantillas que se llaman los sitios de comunicación o los communication sites, ¿sí? Y aquí hay una opción de publicación de noticias, como les decía, ¿no? ¿Qué tengo la opción de publicación de noticias? Tengo la opción de crear una plantilla en blanco, que yo la voy a poder ir agregando elementos, agregando webparts, ¿no? Pero empiezo de cero. Tengo una plantilla visual, ¿no? Que ya tiene elementos preconfigurados, ¿no? Y tengo otra que es puro texto, ¿no? El tema visual es una plantilla más enfocada a tema de galería de imágenes. Esta de aquí está relacionada más a temas de texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría crear por ejemplo, creemos una que sea de texto básico, ¿no? Creemos una publicación y lo que vamos a hacer aquí es decirle nuevas disposiciones, ¿no? Nuevas disposiciones para colaboradores, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la nueva experiencia que tiene SharePoint Online, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo le doy clic en más, vamos a poder ver los nuevos webparts que están disponibles. Por ejemplo, yo puedo publicar conversaciones que yo tengo de Yammer sobre, por ejemplo, igual sobre preguntas y respuestas que puedo tener y que los puedo relevar, por ejemplo, en Yammer. Por ejemplo, si tengo algún tipo de video, por ejemplo, aquí si tengo de repente en algún canal de YouTube información de salud importante que los usuarios puedan tener o de repente hay disposiciones legales, ¿no? O de salud ocupacional que pueden tener diferentes compañías, ¿no? Y yo necesito publicar, ¿no? Yo como comunicaciones necesito transmitir ese mensaje a todos los colaboradores. Puedo utilizar los sitios de comunicación y las plantillas de publicación de noticias justamente para eso, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, puedo agregar un webpart de YouTube y simplemente lo que yo tengo que hacer es simplemente copiar y pegar el vínculo, o podría publicar, por ejemplo, un video de stream, ¿no? Que lo tengo por acá, ¿no? Y igual también podría seleccionar algún video que yo ya tengo publicado propio de la compañía, por ejemplo, ¿no? Podría agregar este de aquí, ¿no? ¿No? O podría agregar, por ejemplo, alguna noticia, alguna imagen o algún texto resaltado, por ejemplo, ¿no? Todos estos webparts son los disponibles. Solo, bueno, espérenme que listo. Se me, se me acopló el audio del video, ¿no? Entonces, como ven, aquí yo tengo disponible todos los webparts, ¿no? En estas plantillas de sitios modernos que yo tengo disponibles, ¿no? Puedo agregar texto, imágenes, reportes. Si tengo algún Power Up, por ejemplo, ese Power Up de manejo de crisis también lo podría generar en una de estas plantillas de publicación de noticias que tiene el aspecto moderno, ¿no? Y que me va a servir justamente igual para comunicar, ¿no? Para comunicar con nuestros usuarios, ¿no? Que era principalmente lo que quería comentarles sobre SharePoint, ¿no? Que es
que es justamente una de las funcionalidades clave para poder seguir en comunicación con las personas con las que trabajamos. Por otro lado, también tenemos Teams, como les decía, perdón, Planner. Entonces, hay escenarios en los cuales, por ejemplo, las empresas todavía manejaban el seguimiento o el avance de proyectos en Word, ¿no? En Excel o avances en PPT. Entonces, lo que Planner nos da es un seguimiento, por ejemplo, la creación de tableros o de planes, ¿no? Aquí ya tengo uno por defecto, ¿no? Y que podemos tener acá nuestros tableros Kanban, ¿no? Para poder generar nuestras actividades y nuestras actividades y tareas pendientes que tenemos dentro del negocio, ¿no? Y no solo eso, sino que adicionalmente, Planner lo que te permite es la agrupación y por eso le decía el enfoque de las tareas pendientes, ¿no? Por ejemplo, yo lo tengo por defecto, ¿no? Como depósito o como tipo tablero Kanban, pero yo también podría filtrar por la asignación. Entonces yo puedo ver dentro de mi equipo de trabajo, yo puedo seguir en comunicación y puedo darle seguimiento a las tareas que tiene cada uno de las personas o cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo, ¿no? Y no solo puedo tenerlo por asignado, sino por progreso, por ejemplo, por fecha de vencimiento, ¿no? Y también podría ser también no solo la agrupación, sino también por filtros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué actividades tengo la semana siguiente? ¿No? ¿Qué actividades he tenido esta semana? ¿No? ¿Qué actividades tengo futuras? ¿No? Y también en base a prioridades, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solo puedo hacer agrupamientos, sino también puedo hacer filtros sobre las tareas que yo tengo dentro del Planner, ¿no? Y adicionalmente, no puedo tener gráficos. No puedo tener gráficos, ¿no? Que para este plan, por ejemplo, tengo 3 tareas restantes, ¿no? Puedo filtrarlo por las que no se han iniciado, por las que están en curso, por las que tienen retraso, por las que se han completado, ¿no? ¿No? Y tengo un gráfico en forma de torta, en forma de pie, y tengo otro gráfico de barras que también te permite generar, visualizar, por ejemplo, las actividades, ¿no? En base a las que están por pendiente, en curso y las que están hechas, ¿no? Y también ver un listado de justamente de estas tareas, ¿no? Adicionalmente, tengo una vista de programación, ¿no? Y esta vista es muy útil para verlo en forma de calendario, ¿no? ¿Qué actividades tiene mi equipo de trabajo? ¿No? ¿Qué actividades de las cuales no pueden parar? Las podemos llevar a Planner, ¿no? Que nos va a generar esta flexibilidad, ¿no? Y que en realidad el uso es muy intuitivo, ¿no? Para todos aquellos que ya estamos trabajando con proyectos en enfoque ágil, ¿no? Generar tareas, ¿no? O poner aquí o listar todo nuestro backlog, ¿no? De nuestros productos es muy fácil y muy sencillo de realizar, ¿no? Y como les decía, tenemos el tema de agrupaciones y de filtros, ¿no? Y ahí adicionalmente tenemos el reporte de seguimiento, tanto en gráfico como en una vista calendario, ¿no? Y por otro lado, lo que les comentaba también, lo de Planner, perdón, lo de Power Apps, ¿no? En Power Apps vamos a poder generar esta plantilla de generación de crisis, ¿no? O de manejo de crisis, ¿no? En el cual adicionalmente podríamos darle algún valor agregado, ¿no? Y de hacer una pequeña funcionalidad, por ejemplo, de triaje o de mensaje directo, por ejemplo, si es que tengo algún síntoma, ¿no? Y que podría eso a través de un flujo, ¿no? Hecho en Flow, por ejemplo, comunicarlo a mi jefe directo, ¿no? O al área de recursos humanos para seguir las indicaciones, ¿no? De salud y de cuidado y de salud ocupacional, sobre todo, ¿no? Que muchas empresas manejan esos temas, ¿no? Entonces, básicamente, eso era lo que quería comentarles a alto nivel. Entonces, me gustaría por ahí de repente escuchar alguna pregunta sobre lo que ya les he podido mostrar, ¿no?
Genial. Dice, hay dos preguntas que dicen, ¿en SharePoint puedo compartir con usuarios externos y que puedan bajar documentos o subirlos y ver videos, etcétera? La respuesta es sí, sí puedes compartir con usuarios externos, pero habría que limitar el nivel de acceso que vas a hacer que va a tener los usuarios externos, ¿no? Siempre la pregunta que yo hago es eh, el qué quieres compartir y para qué lo quieres compartir y con quiénes lo quieres compartir, que creería que son las tres preguntas básicas, y luego ir ya a un tema del lado tecnológico, ¿no? Por defecto, en algunas organizaciones está deshabilitado el tema de compartir con externos. Habría que consultar si está en tu tenant disponible para poder habilitar este acceso de usuarios externos, ¿no? Pero los usuarios externos pueden entrar a un sitio de SharePoint, descargar algún tipo de, de documento y visualizarlo, ¿no? Hay escenarios en los que justamente es muy factible y necesario hacerlo, ¿no? Otra pregunta es cómo puedo hacer en Teams una interfaz amigable como la puedo hacer en SharePoint. En realidad, tanto Teams como SharePoint tienen dos funcionalidades o dos em, finalidades distintas, ¿no? Teams lo que te permite es tener una colaboración en equipo, y SharePoint es más que nada para generar tu intranet o un escenario de comunicación en base a sitios. Lo que sí podrías hacer es dentro de tus canales, ¿no? Voy a ir, por ejemplo, aquí a uno de mis canales, por ejemplo, a agregar una página de SharePoint, por ejemplo. Acá está, por ejemplo, SharePoint, ¿no? Y tener, por ejemplo, tu home, ¿no? Tu home, por ejemplo, dentro de un canal de Teams, por ejemplo, ¿no? Ese, por ejemplo, es un home de un sitio, ¿no? Que podría agregar en este caso otro, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo que tienes es la parte de colaboración del chat, la colaboración de los documentos que tienes, y adicionalmente tu sitio de comunicaciones, ¿no? Todo en un solo lugar, ¿no? Sin necesidad de decir, oye, me tengo que ir a SharePoint porque ahí hay una publicación de una noticia. No, lo puedes hacer desde aquí. Y adicionalmente, dentro de Teams existe una característica que se llama conectores, que incluso puedes conectar sitios externos de SharePoint, o sea, sitios que no están dentro de Teams, ¿no? Tienes, por ejemplo, una intranet que está en otra ruta, lo puedes conectar para que esa noticia, ¿no? se despliegue rápidamente a través del conector de News, y que esté disponible en comunicaciones desde acá, ¿no? Y salte, ¿no? Automáticamente como una nueva noticia, ¿no? De esta manera puedes integrar, en este caso, SharePoint con Teams, ¿no? Que entenderías lo que resuelve tu consulta. Perdón. Creo que hay una nueva pregunta. Dice Pablo Gutiérrez. Dice, buenas tardes, Edgar. Muy interesante la charla. Quería hacerte una pregunta sobre Planner y metodologías Agile. Ok. ¿Hay alguna manera de indicar story points en las tareas? ¿Cómo se podría organizar las release para cada sprint? ¿Es posible ocultar depósito de las vistas o personalizar los filtros? Tras muchos sprint aparecen demasiados dispositivos. Tarea principal relativos a evento pasado. Muchas gracias. Ok. Saludos desde Madrid. ¿Hay alguna manera de indicar story point en las tareas? En realidad ese es un trabajo propiamente del equipo. Usualmente lo que recomiendo es, para información adicional, para cada una de las tareas, tú puedes agregar documentos o puedes agregar en la descripción, por ejemplo, puedes agregar texto adicional. Entonces, la manera más rápida, por ejemplo, para generar los story points, que en realidad lo puedes hacer de diferentes mecanismos,
al final el resultado lo podrías poner en la descripción, ¿no? Y si requieres adicionalmente poner una evidencia de esa planificación, podrías agregarlo como un archivo adjunto a cada una de las tareas, ¿no? ¿Cómo se podrían organizar las release por cada sprint? En realidad, dentro de tu, dentro de tu plan, tú puedes organizarlo de la mejor manera. Hay los diferentes tipos de agrupación, ¿no? Tanto por depósitos como, por ejemplo, como asignación. No es posible ocultar depósito de las vistas. En realidad, justamente eso de alguna manera responde la pregunta anterior. Los filtros que tú ves o las agrupaciones son las que actualmente están disponibles. Lo que sí es interesante, por ejemplo, tanto, por ejemplo, para el tema de Story Point, ¿no? Y algunas funcionalidades es que existe, por ejemplo, una página que se llama User Voice, ¿no? Y que inclusive hay una en Planner. De repente lo pongo en el blog de mi página, ¿no? Para justamente, hay muchas de estas características que están relacionadas a Enfoque Agile que, que se van a ir agregando a Planner, ¿no? Y que en esa página ustedes van a poder ver si es que alguna de las cosas que nosotros, por ejemplo vemos que como alto potencial para agregar funcionalidad, en esa página vamos a ver el seguimiento de todas las novedades que tiene, ¿no? Y lo último que decía, tras muchos Spring aparecen demasiados depósitos de tareas en la página principal relativos a eventos pasados. Eso también, como te decía, están los filtros, ¿no? Tú puedes manejar los filtros y puedes ver solamente las futuras. Entonces, con eso se reduce la visibilización de eventos o de tareas pasadas. Un saludo por allá, por, eh, por Madrid. Jacqueline dice, ¿puedo enlazar Teams con Project Online? Sí, hay una aplicación, ¿no? Hay una aplicación aquí, Jacqueline, espérenme que está por acá, ¿no? Si yo voy por acá, le digo Project, bueno, aquí ahorita no lo veo, eh, porque no lo tengo disponible aquí en mi tenant, pero si no, lo pudiera agregar. Hay una opción para poder acá agregar, así como agrego, por ejemplo, Planner o agrego otra herramienta similar, voy a poder agregar no solo, no solo Project Online, sino también voy a poder agregar tableros, por ejemplo, de Power BI que genere o que esté conectados a mi Project Online. ¿No? Podría visualizar de ambas maneras, ¿no? Perdón. Listo. Entonces yo creo que esas son todas las preguntas. Eh, creo que llegamos sí a las 6 en punto, ¿no? Eh, no sé si por ahí alguien ya me está escuchando. Vamos a ver si hay una pregunta final. A ver, acá hay una última pregunta, creo. No, acá había una 5. Perdón, había una última pregunta. Se me olvidaba otra pregunta importante. En un equipo de Teams de, por ejemplo, 20 personas, ¿es posible limitar el planner para canales en exclusivo para, por ejemplo, 5 usuarios por canal planner? Ya, hay una nueva funcionalidad dentro de Teams que se llaman los canales privados. En este caso podrías generar, si tienes una PMO, por ejemplo, y tienes un proyecto estratégico con información sensible y con planificación sensible, lo que podrías hacer es generar un canal privado solamente para ese proyecto, para ese programa o para ese portafolio, en el cual solamente por ejemplo, a ese proyecto solamente tengan esas 5 personas.
y lo que podrías hacer es anclar igual y asignarle permisos en el lado de Planner también para que estas 5 personas también solamente vean el Planner, ¿no? Desde que tienes el acceso solamente a esas 5 personas en tu canal privado dentro de Teams, van a poder visualizar todo el contenido, los archivos, y todas las aplicaciones que yo esté anclando como pestañas dentro de esa aplicación, solamente esas 4 o 5 personas. Ahorita que dice es mejor Project o Planner, en realidad están orientados para usuarios distintos y para finalidades distintas, ¿no? Aunque el nuevo Project, ¿no? O el Project a la web, en realidad ya tiene más funcionalidades de Planner, que incluso hoy día a las 9 de la noche pueden volver a hacer la pregunta, eh, porque hay un especialista de Project Online que va a estar también con nosotros en el evento, ¿no? Entonces, yo creo que esas son ya todas las preguntas. Muchas gracias a todos por participar. Nuevamente espero que todos estén bien en sus casas, que estén bien de salud, ustedes y sus familias, y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.